Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Bueno, saludamos a todas las maestras y los maestros en ejercicio y en formación que nos acompañan de diferentes latitudes de América Latina y el Caribe. Los compañeros que se encuentran desde México, Panamá, República Dominicana, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia. Vamos a dar inicio a nuestra jornada correspondiente a esta tarde. Bueno, vamos a empezar en esta tarde con la presentación, para recordarles a los dos que tienen 30 minutos para compartir su experiencia, para dar espacio para que los que nos acompañan puedan expresar sus opiniones y sus preguntas a través del chat. Y una vez pues finalicen sus exposiciones, invitarlos tanto al maestro Alejandro, que nos acompaña en la tarde de hoy, como a la maestra Franci, para que revisen el chat y puedan dar respuesta a esas preguntas. Iniciamos nuestra jornada con el maestro Alejandro Villalobos Clavería, que nos acompaña desde Chile, quien tiene una formación académica de la Universidad de Chile, como magíster en educación, profesor de filosofía y consejero educacional y vocacional, o lo que se conoce comúnmente en otros países de América Latina como orientador escolar u orientador de procesos vocacionales. El maestro Alejandro Villalobos Clavería nos va a compartir su experiencia titulada El aporte de la orientación educacional en el desarrollo personal y humano de los estudiantes. Reflexiones en tiempos apocalípticos. Maestro Alejandro, buenas tardes, bienvenido, tiene la palabra. Gracias, colega. Buenas tardes a todos, colegas, compañeros en el área de la orientación. Les saludo desde Concepción, al sur de Santiago de Chile. Y para mí es un gran placer y muy grato estar en compañía de ustedes, compartir mi experiencia de vida y también ahora unas reflexiones a propósito de la pandemia que nos afecta a todos. Entonces, he traído entonces algunas reflexiones y sobre todo con el título del trabajo que pretende entonces motivar una reflexión sobre el sentido de lo que es el trabajo de la orientación. Yo quisiera decir en primer lugar que este trabajo es una reflexión analítica y global sobre el aporte que realiza la orientación educacional en el desarrollo personal y humano, proceso que se realiza dentro de un enfoque de formación integral. Entonces, bueno, dentro de estas las consecuencias que se ha provocado la pandemia del COVID-19, una de ellas ha sido el reposicionamiento del quehacer orientador en el sistema escolar chileno, situación que describimos a continuación. Fíjense que el Ministerio de Educación en Chile ha llamado a fortalecer el desarrollo humano y personal de los estudiantes mediante una mirada distinta al trabajo formativo, buscando asumir los desafíos que ha provocado la suspensión de clase y el confinamiento obligatorio de los alumnos en sus hogares. La pandemia, dice el Ministerio de Educación, ha relevado la necesidad de mejorar en un aspecto fundamental que como Ministerio de Educación veníamos trabajando fuertemente en el último año, el aprendizaje socioemocional. Al fortalecerlo, se obtienen múltiples beneficios. Los estudiantes mejoran su desempeño académico, se sienten más comprometidos con su escuela, mejoran sus actitudes positivamente y se mejora la calidad educativa y humana, obteniendo así un saludable clima escolar. Por ello estamos ayudando a las escuelas y comunidades educativas en este aspecto con distintas acciones y orientaciones. Algunas de estas ayudas que ha ofrecido el Ministerio de Educación a los profesores y a las comunidades son las siguientes: orientaciones para los padres apoderados, 4 claves para el autocuidado docente, una serie de videos con expertos, con temáticas, por ejemplo, qué hacer cuando las emociones nos desbordan,
cómo reconocer la ansiedad en la familia no tiene por qué ser perfecta, etc. Y también una serie de conferencias online, webinar, sobre estrategias para contener los estudiantes, los impactos psicológicos de la crisis actual, fortalecer el apego escolar, entre otras temáticas. Pero, y aquí viene la parte, yo cuando empecé a hacer este trabajo para ustedes, empecé a pensar, dije, pero la orientación es mucho más que esto. Entonces yo aquí empecé a pensar, dije, la reducción del enfoque orientador en la comunidad escolar para servir como un factor de contención emocional de la vida de los estudiantes y sus impactos en los diversos agentes orientadores, no responde a una mirada integral y global del desarrollo humano que habitualmente ha sido utilizado en Chile, pues se ha centrado en las consecuencias humanas y sociales derivadas de esta crisis sanitaria. Entonces, consideramos la necesidad de ir más allá. Entonces, consideramos entonces que es posible iniciar a través de esta crisis una nueva mirada de la acción orientadora en estos días de estos tiempos apocalípticos, revisando, criticando y proponiendo nuevas miradas al aporte que puede hacer la orientación educacional en la formación de los estudiantes. Tal iniciativa requiere un análisis hermenéutico de la condición humana, adoptar una mirada crítica y analítica que permita el nacimiento de otra visión del quehacer orientador. Desafío que hemos asumido en este trabajo y que vamos a exponer a continuación. Por ello, tengo la siguiente carta de navegación. Estos 5 puntos los vamos a ver rápidamente. Inicio el camino, modo de índice, una parada en medio de un bosque o buscando el sendero de las ideas. El futuro es ahora, modo de ejercicio orientador vocacional. La crisis como oportunidad de cambio y conclusión provisoria, nuevas interrogantes. Entonces, al inicio del camino, quiero iniciar este camino de exploración intelectual con algunos versos que ayuden a situarme en este espacio que se funde en el tiempo y que se retrotrae con mi pasado y a la vez llegar a concretizar mi deseo de ser un viajero del tiempo. Tal vez recitar a Mario Benedetti en su poema Botella al mar me ayuda a hacer lo que anhelo. Pongo estos 6 versos en mi botella al mar, con el secreto designio de que algún día llegue a una playa casi desierta, y un niño la encuentre y la destape, y en lugar de versos se extraiga piedritas y socorros y alertas caracoles. Por ahora, solo espero llegar a ser un explorador virtual a pesar de los efectos espirituales que ha provocado esta pandemia en la humanidad y la sensación de inseguridad que vivimos, donde los miedos y las emociones son grandes protagonistas del vacío que estamos atravesando en estos momentos cruciales. Vivimos en un tiempo apocalíptico, qué duda cabe. Caminamos en un territorio fronterizo, transitamos en 2 territorios, el ayer y el mañana, donde no hay coordenadas ni señales que guíen este transitar inusual. Pero también vivimos en un tiempo que busca, en lo atávico o lo apocalíptico, una explicación plausible de la encrucijada de nuestro dilema existencial, una respuesta que ayude a encontrar una orientación en lo humano y en lo personal del tiempo presente. Volvamos al lejano ayer, a la Grecia clásica, a los dioses y a la mitología como explicación de la condición humana. Tal vez el dios llano se convierta en un nuevo avatar de la humanidad, dando un sentido a esta época de pandemia y caos, pues su mirada biforte se convierte en un crisol heurístico del vivir humano actual, cuyo pasado y futuro confluyen en presente eterno, pero sin los dioses que ayudaban y orientaban a estos humanos. El mirar el pasado mitológico nos puede ayudar a repensar la formación personal y humana que requieren estas nuevas generaciones, caracterizado el quehacer orientador en estos últimos 40 años. Pienso en los sujetos milenios, la generación Z y ahora la nueva generación Alfa o T, que lenta y gradualmente comienzan a emerger en las aulas escolares y posteriormente en las universidades. La pregunta que cabe aquí, ¿cómo orientar a estos nuevos adolescentes que viven con y para la tecnología? En este caso hemos acudido al dios Jano. En la mitología de Roma, Jano era el guardián del portal de acceso a los cielos y el dios de los comienzos y los desenlaces. Los artistas de la época lo representaban con 2 rostros, uno mirando hacia el pasado y el otro hacia el futuro. Se le invocaba al comienzo de cada año y así fue como su nombre de origen al primer mes del calendario, Janarius, denominación de la cual se deriva nuestro actual enero, que en portugués se conoce como Janeiro.
Con sus dos rostros, Jano miraba hacia los tiempos idos y hacia los venideros, al principio y al final de las cosas, el alfa y el omega, a oriente y a occidente, buscando equilibrar el cosmos. En este nuevo milenio tal vez no haría bien inspirarlo en este antiguo Dios biforte, mirar hacia el pasado para aprender de la experiencia y luego proyectarse hacia el futuro, sabiendo que puede ser mejor si aprendemos a enfrentar sus desafíos. Cabe destacar que junto con el Dios Jano es posible mirar simultáneamente el pasado y hacia el futuro, tiempos que permiten obtener una mejor comprensión del presente, que suele determinar la mejor decisión posible. Es decir, esto puede ser una puerta de salida que ayude a enfrentar la actual crisis existencial, que no es solo personal o local, sino global, para toda la humanidad. Sirve esta leyenda mitológica de la época dorada de Roma para señalar la utilidad que presenta un análisis hermenéutico de la existencia humana, determinada por su tiempo y que anhela cambiar, desarrollar con los años. Este supuesto antropológico de la incerteza humana, esta permanente incertidumbre de vivir, lo convierte en un verdadero supuesto de la labor orientadora en la formación de personas. El hecho de estar anclado a su tiempo de vida, mirando el pasado y oteando el futuro de su horizonte, es precisamente donde surge la misión esencial del trabajo orientador. No hay certeza que la permanencia o cambio de la acción orientadora en el tiempo existencial y su eventual transformación en el tiempo actual por las consecuencias que derivan de esta pandemia global sea la mejor respuesta a una demanda creciente por lograr mejores respuestas a la desorientación que agobia a las personas, los sistemas educativos y la sociedad contemporánea. Una parada en medio del bosque buscando el sendero a las ideas. Tal vez recordar los versos del poeta John Donne que fueron escritos al inicio del libro de Ernest Hemingway titulado ¿Por quién doblan las campanas?, ayuda a crear esta atmósfera inicial al quehacer orientador en nuestro sistema escolar. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla, la muerte cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Este poema metafísico, que es una metáfora sobre el hombre, pues lo reconoce y lo determina a ser parte inexorablemente de un sujeto colectivo de la humanidad, donde todos somos parte y tal vez con el mismo destino común, es la expresión de la finitud, la muerte, el olvido, a pesar de mi lucha incesante hacia el eterno, de buscar mi trascendencia en los otros que me acompañan y me ayuden a ser una mejor persona. Este es el camino de la orientación, con una mirada humana y desafiante para los espíritus inquietos y ávidos de nuevos caminos por transitar. Recorrer el territorio de las letras con sus imágenes y fantasías, islas y territorios aún desconocidos puede ser un interesante desafío para sobrellevar este cansancio que se vivencia en estos días. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mis sombras. Sucede que me canso de ser hombre. Un fragmento de un poema de Pablo Neruda. En este caminar por la vida, al cruzar la cordillera de los Andes, Neruda describió así ese complejo camino. No habían huellas, no existían senderos, y con mis 4 compañeros a caballo buscamos en ondulante cabalgata, eliminando los obstáculos de poderosos árboles, imposibles ríos, roqueríos inmensos, desolados nieve, adivinando más bien el derrotero de mi propia libertad. Por cierto, una bella y compleja descripción del cruce de los Andes por Pablo Neruda huyendo de una dictadura, buscando un camino sin huella, en medio del bosque y sin más ayuda que su compañero de viaje, en un sendero hacia la libertad o tal vez hacia la propia soledad o de un destino final insospechado. Nada por qué sufrir, sin mucho que esperar. He aquí nuestra condición humana lanzada al destino, al cruel destino que todo lo alcanza y lo destruye en la noche de la historia. Parafraseando al inmortal Neruda, sucede que a veces me canso de vivir, pero a veces hay letras que giran el torbellino de los tiempos, palabras que se refugian en la noche del olvido, versos que sirven para orientarse en el camino de los bosques oscuros y profundos, o versos que se funden en la tarde-noche. Hoy día, paradojalmente, nos hemos olvidado de la magia de la vida, la sorpresa que depara el tiempo, los misterios que nos rodea y que nos orientan a ser mejores personas. Parece que nada queda de valioso, que no es posible dar un nuevo paso hacia la próxima aventura. Todo eso nos indica que estamos en tiempo de oscuridad, incertezas e incertidumbre. No hay espacio para el amor, la amistad, donde la fe y la confianza son 2 categorías formales que se adecúan a cada circunstancia y necesidad. Triste realidad, donde la sospecha sigue siendo el mejor aliado para conseguir buenos compañeros de ruta.
Al mismo tiempo vemos que la ciencia y la tecnología invade todo lo real, la vida, la cultura, el arte, la religión, y nada se puede sustraer de su influencia. Incluso actividades tan humanas como el soñar, el reír o el jugar son motivos de su estudio y análisis. Pero hay rebeldes que reclaman de esta autoritaria racionalidad instrumental, que no deja espacio para la libertad, la fantasía, el amor, la creatividad o los sueños de nuevas utopías. Sin embargo, y tal vez la naturaleza es un misterio que todavía oculta, hoy día nos muestra su gran poder y fuerza para destruir todo vestigio humano. La racionalidad moderna, heredera de los griegos romanos, teñida y atravesada por la cultura cristiana occidental, se ha revelado contra este antropocentrismo, logocentrismo y absolutista que mueve a la reflexión, donde cada meditación es un paso hacia adelante, pero cuyo significado se encuentra en ese lejano pasado, cuna de la racionalidad pragmática y empírica. He aquí nuestro nuevo y viejo dilema, la existencia humana y su razón de ser del trabajo orientador en promover una mejor condición antropológica de las nuevas generaciones. El futuro es ahora, y vamos a hacer un ejercicio de orientación vocacional. Hasta el momento hemos revisado y discutido la necesidad de realizar un análisis sobre el aporte que ha hecho la orientación educacional en la formación personal de los estudiantes. Esta mirada retrospectiva del trabajo orientador se puede complementar con una visión futura de la acción orientadora, pues el orientar también tiene un componente acerca del futuro anhelado por cada estudiante. Este es el campo de la orientación vocacional. En Chile, el origen de la orientación se confunde con el inicio de las labores de orientación vocacional, que desarrollaba el consejero vocacional, posteriormente un profesor jefe tutor y finalmente hoy día una labor compartida entre el consejero educacional y vocacional, el profesor jefe y los otros docentes de cada curso y los asistentes de la educación de cada centro escolar. Esta es la realidad del trabajo vocacional que se desarrolla en las instituciones escolares chilenas, donde los egresados deben postular mediante una prueba de selección a la educación superior, ya sea universidad, institutos profesionales o centro de formación técnica. Por cierto, este es un gran desafío para los estudiantes, los profesores, las familias y las propias universidades que deben adaptarse a una creciente masa de estudiantes sin una preparación exigente para los estudios superiores. Predomina un enfoque centrado en los derechos a la educación y en la creencia que su acceso facilita mayores oportunidades laborales. Pero lamentablemente no es así, por diferentes motivos que brevemente ponemos a continuación. El mercado laboral está cambiando y es imposible no darse cuenta. Surgen nuevas tendencias, profesiones y trabajo que algunas instituciones universitarias parecen no querer reconocer, pues siguen con la misma oferta formativa de varios decenios, a pesar del cambio de generaciones que han experimentado sus alumnos y las expectativas de su familia. Debemos mirar a nuestros estudiantes con otros ojos. Hoy día son diferentes y pretenden vivir su vida universitaria de una manera distinta a nuestra generación, donde el estudio no ocupa un lugar central en su vida. Por ejemplo, y así como esperan llegar a ser profesionales para cumplir sus sueños y expectativas con valores vinculados a la rentabilidad de su futura ocupación y el prestigio y con facilidad para lograr una mayor movilidad social que también espera su propia familia. De igual forma, se debe reconocer que el avance tecnológico está dejando profesiones y trabajo en la obsolescencia laboral, pues el mercado del trabajo ya no lo necesita. Por otra parte, la formación universitaria mediante el enfoque de competencia ha entrado en sintonía con la estructura ocupacional para que sus egresados ingresen rápida y eficazmente a una ocupación disponible. Sin embargo, el aumento de profesionales universitarios en Chile, gracias a las nuevas políticas de gratuidad y acceso a la educación superior, está generando una cantidad de egresados sin trabajo, así como una creciente insatisfacción por la carrera elegida, lo cual ha provocado el fenómeno de acceso a una segunda carrera universitaria de manera directa, sin selección y con menor número de años de estudio. Estos hechos, sin embargo, también indican la necesidad de revisar los actuales enfoques de orientación vocacional, tanto para el sistema escolar como también para la enseñanza universitaria, donde el 40% de los estudiantes se cambia de carrera y se consolida en promedio a los 20 años de edad. Es decir, después del paso de una segunda o tercera carrera se decide por una nueva oportunidad de estudio, ya sea en la misma universidad o en otras semejantes. A nivel internacional vemos que la literatura especializada, vemos la aparición de nuevas carreras que serán requeridas para el mercado laboral pronto ya, como por ejemplo especialista en Big Data o minería de datos, nanomédico, ciberabogado, técnico en impresión 3D, diseñador de órganos 3D, operario de robot, gestor de talento, consultor de desarrollo profesional y ocupación, eso último muy cercano a nosotros. Y también, por cierto, en algunas universidades nacionales chilenas se están incorporando nuevas carreras cuya naturaleza interdisciplinaria y urgencia laboral que demanda el mercado tiene una gran preferencia en los estudiantes,
¿Cuáles son los casos de ingeniería ambiental, biotecnología, ingeniería agrícola, ingeniería genética, etcétera? En ambos casos se requiere una visión orientadora que ayude al desarrollo humano, potenciando la creatividad, la innovación y la calidad de vida de sus participantes, por lo cual se debería facilitar la autocomprensión del sujeto en su desarrollo y por ende facilitar también mayores posibilidades de autorrealización y felicidad en su existencia. En suma, llegar a visualizar las nuevas tendencias laborales para los próximos 20 años y las características que posee la nueva generación de estudiantes a fin de ofrecer un efectivo asesoramiento vocacional a estos postulantes que aspiran a una formación superior. Por cierto, es un gran desafío para la orientación, para llegar a ofrecer entonces un mejor asesoramiento y ayuda. Pero también es un gran desafío ser capaz de conceptualizar un nuevo modelo formativo para el sistema escolar que articule el desarrollo científico y tecnológico de cada país con el examen de los saberes necesarios para ingresar a este mundo cambiante, dinámico, complejo que estamos empezando a vivir producto del avance tecnológico y científico. En otras palabras, entonces, también yo sugiero incorporar una mirada filosófica que sustenta una antropología con herramientas epistemológicas del conocimiento y una visión ética en la labor orientadora. Debería facilitar entonces un nuevo modelo de formación de consejeros y orientadores para este siglo XXI. Recuérdese que el siglo XXI muchos piensan que va a ser el siglo de la ética, así como el siglo XX fue de la psicología y el XIX de la sociología. Espera que este siglo XXI sea de la ética. La crisis como oportunidad de cambio. En estos días de incertidumbre, crisis y caos, el profesor orientador quiere ser un referente social y ético en la búsqueda de nuevas ideas, modelos y propuestas que ayuden a los jóvenes estudiantes en este difícil y complejo transitar por el presente siglo XXI. Al igual que los fundadores del quehacer orientador, forjadores de la cultura orientadora y formadora que se nutren los valores universales que trascienden su tiempo, cuya acción ha procurado ser un faro, una atalaya que ayude en la configuración de un mundo mejor para todos. Hoy día debemos rescatar ese origen para visualizar nuevos roles y funciones de la acción orientadora del presente siglo. Por eso también, a través de esta conversación con ustedes, quiero invitar a todos los visionarios, creativos, innovadores y también rebeldes a formar parte de esta nueva visión del trabajo orientador. Hay en las escuelas, en los estudiantes, una creciente insatisfacción con el predominio curricular sentado en los contenidos y en la asignatura y dejando de lado toda actividad de preparación para la vida después de las aulas. Por eso entonces también tenemos que reconocer que la orientación en el pasado cercano, ¿no es cierto?, fue soñada, ¿no es cierto?, por estas mentes que ayudaron a crear la orientación e instalarla como un dispositivo de apoyo y desarrollo integral. También les saludamos a ellos, a nuestros próceres, predecesores y también a los extranjeros, y de la cual hoy día somos también sus representantes. Entonces, con esta mirada, entonces llamamos a que hay que visualizar nuevos caminos para la orientación. Bueno, en otras palabras, este es el horizonte de una meditación sobre el humano, como base de la acción orientadora en el desarrollo personal de los estudiantes, más allá de las actuales concepciones y enfoques que han surgido como herramientas, verdaderos dispositivos curriculares en la acción orientadora del sistema educacional, que los estados nacionales han promovido en su política humana. Superar el utilitarismo y el pragmatismo que impera en el discurso orientador ofrece mayor oportunidad para construir a la orientación como disciplina científica, facilitadora del desarrollo humano y personal integral para todos. Fíjense que en la orientación confluyen dos cosas que lo podemos discutir un poco, lo que es orientar y lo que es el consejo. Y hoy día lo que más surge es el consejo más que el orientar como disciplina. Y para hablar de nuestra conclusión, entonces, en suma, una conclusión provisoria y algunas interrogantes, en suma, más allá del sentido práctico que posee la orientación educacional como una valiosa herramienta que completa el trabajo pedagógico del profesor al ser el resultado de una naturaleza considerada una ciencia aplicada, surge la oportunidad actual para revisar y discutir su perspectiva conceptual para configurar su propia visión antropológica de sujeto y objeto de la acción orientadora, tal vez ahora como una disciplina fundante del desarrollo humano integral. Por último, dejamos también, no sé cómo estoy con mi tiempo, dejamos algunas interrogantes con la esperanza de continuar un diálogo en el tiempo y de ofrecer algunas luces en este camino que surge para este eterno caminante y soñador de utopía.
no olvidemos que es en el futuro donde se prueba la validez de nuestro quehacer orientador. Entonces le dije 4 preguntas. ¿Se puede orientar sin la presencia de una concepción antropológica del humano? ¿Cuál debería ser el papel de la orientación en un mundo sin ley ni Dios, sin valores ni principios? ¿O se puede educar sin ética? ¿Qué es o cuál es el significado del orientador educacional y vocacional para este siglo XXI? Y por último, ¿qué tipo de práctica orientadora puede ayudar a configurar una ciencia de la orientación como autocomprensión existencial de la vida humana? En suma, entonces, este trabajo ha buscado ser una descripción del aporte que puede dar la orientación educacional en el desarrollo humano y personal de los estudiantes, y durante su desarrollo fue evolucionando para llegar a ser una reflexión sobre la actual incertidumbre que vive la humanidad, cuya incerteza epistémica y también gnosiológica lleva a un cierto relativismo paradigmático en la labor orientadora que se está dando en el Estado de Chile, en Chile. Y al mismo tiempo se ha buscado ofrecer una doble mirada, inspirada en un representante de la metodología greco-latina, Jano, en la comprensión de la dimensión existencial del ser humano. Esta lectura puede llegar a ser un fundamento ontológico de la orientación educacional, cuya aplicación pedagógica hoy día permita potenciar la acción orientadora en la perspectiva del siglo XXI. Esto es lo que les quería comunicar y compartir con ustedes a fin de establecer un diálogo, ¿no es cierto?, con sus realidades, con sus propias dimensiones existenciales. Entonces, Maestro Alejandro, muchísimas gracias. Unas reflexiones bastante importantes en el contexto colombiano. Por ejemplo, la orientación educacional es un valor agregado para los últimos grados, y cuando usted lo menciona en este contexto, tal vez tenemos ante la pandemia, hemos hablado de muchas cosas, de lazos, de nuevas habilidades, pero yo no había pensado hasta este momento ese importante trabajo de esa compañía y ese trabajo con ese joven estudiante que está eligiendo un nuevo camino, que incluso en su proceso educativo requiere de un acompañamiento constante para saber por qué camino tomar, porque esa compañía y esa vocación viene mucho del acompañamiento maestro, del acompañamiento de sus hogares, pero finalmente son estos espacios del acompañamiento estudiantil donde ellos pueden formalizar esas preguntas y esas inquietudes que tienen frente al mundo al que se están enfrentando, y cómo lo acompañamos, entendiendo que las habilidades que tal vez pretendíamos desarrollar hace algún tiempo no son las mismas que tenemos que explorar hoy en día en medio de las condiciones de esta pandemia. En el chat hay varios comentarios para el maestro. Me voy a permitir leer algunos mientras nuestra segunda expositora del día de hoy se va preparando. El maestro Carlos Martínez pregunta, ¿cómo acercar en Latinoamérica esa orientación vocacional profesional con la voluntad política, con la voluntad de la política pública que garantice el derecho a la educación en todos los niveles, siendo Latinoamérica los que menos le apuestan a la educación del Producto Interior Bruto? Ya el maestro Alejandro los irá leyendo y en la parte de respuestas les contestará. Y aquí hay otra intervención de la maestra Rosa Liliana Vargas. Profesor Alejandro Villalobos, de sus reflexiones surge la necesidad de adoptar una mirada crítica que permite el nacimiento de otra visión del quehacer orientador en el área educacional. Es un aporte significativo en el desarrollo personal y humano de los estudiantes, ofreciendo mayores oportunidades para transitar en este siglo XXI. A continuación, les voy. Perdón. Maestra Franci, ¿la presentación está lista? Sí, Karen, la maestra Franci ya está compartiendo su presentación. Ah, listo. Perdón, es que no estaba viendo la pantalla. No, no te preocupes. Listo. En este momento, entonces, recibimos a la maestra Franci Milena Pérez, licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad de La Sabana, magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana, docente de la Secretaría de Educación de Bogotá y miembro de la Red Chisúa. Maestra, bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes para todos.
Para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde, exponiendo un proceso de reflexión continuo que se llevó a cabo en el transcurso del ejercicio de la maestría en pedagogía, la cual llevé a cabo en la Universidad de La Sabana. Este estudio lo realicé en el año de 2017 y 2018, titulado De la enseñanza a la pedagogía a la comprensión de lectura con EPC. Bueno, entonces, listo. Lo que les voy a presentar a continuación es un trabajo desarrollado en la maestría de pedagogía en los años 2017 y 2018, titulado De la enseñanza a la comprensión de lectura con EPC. Para lo siguiente me permito organizar lo que les voy a presentar de la siguiente forma. Primero, antecedentes, luego el contexto, el diagnóstico, el plan de acción, la propuesta y los logros. En el contexto, esta investigación se llevó a cabo en la CS de la institución educativa que se encuentra en la localidad 19, correspondiente a Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Juan Pablo II. El proyecto educativo institucional de esta institución se basa en el marco conceptual de enseñanza para la comprensión. El objeto de estudio fue el grado quinto, el cual estaba conformado por 30 estudiantes en edades entre los 9 y los 12 años. Estos estudiantes estuvieron conmigo desde los años 2015 hasta el año 2018, donde ya hay una ruptura en los procesos debido a que muchos de ellos o se cambian de institución porque ya inician su secundaria, se cambian de institución y pues muy pocos siguen en esta institución educativa, perdón. Entonces, paso por el diagnóstico. Para hacer este diagnóstico, primero nos remitimos a las pruebas saber del grado tercero, donde encontramos que, haciendo el análisis respectivo, en el grado tercero, el 57% de los estudiantes no dan cuenta de la organización micro y superestructural del texto, no seleccionan las ideas de acuerdo al tema, al propósito e intención comunicativa del texto. En la competencia lectora, el 52% de los estudiantes no reconocen la estructura y elementos explícitos e implícitos en la situación comunicativa de un texto. En el grado quinto, ya analizando, encontré que en la competencia escritora el 53% de los estudiantes tienen carencia en la comprensión respecto al uso, propósito, contenido de ideas para producir un texto organizado de acuerdo a una situación comunicativa. En la competencia lectora no recuperan la información implícita y explícita de un texto, no dan cuenta en la organización, tejido y componentes de un texto de acuerdo a esta situación comunicativa. Basado en estos resultados de la prueba saber de tercero y grado quinto, entonces yo les aplico una prueba diagnóstica, la cual tomo la prueba saber que implementaron en el año 2014, se las aplicó a los estudiantes para saber y analizar, de acuerdo a esos resultados, las competencias que allí se proponen, que son la competencia pragmática, semántica y sintáctica. Entonces, en esta me doy cuenta que los estudiantes presentan dificultades en el proceso de comprensión de lectura a nivel literal e inferencial y se evidencian falencias en la competencia pragmática, semántica y sintáctica. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a todo lo que tiene que ver con la parte de organización textual, la parte de las características en cuanto a los géneros literarios y también de cómo estos están presentes en todo lo que ellos pueden observar de su cotidianidad. ¿Por qué es importante mejorar estos resultados en las pruebas? Pues no solamente para optimizar el nivel académico de la institución, sino que esto es importante porque es necesario que el estudiante comprenda
que todo lo que él va a aprender en el colegio y todos esos conocimientos o todas las relaciones que se dan al interior del aula, él puede aplicarlos en su vida cotidiana, que es lo más importante. Entonces, para analizar esto, eso toma de gran importancia en mi quehacer pedagógico, porque las relaciones significativas que se establecen con la lectura se convierten en una herramienta donde nosotros como docentes las utilizamos en el aula para que el estudiante establezca relaciones con los conocimientos previos y los nuevos para así construir un nuevo aprendizaje. Entonces, aquí traigo a colación importantes autores como Carrasco, quien nos dice que leer es un proceso, va más allá de un proceso de construcción de significados que son determinados culturalmente, durante el cual el lector, con los referentes y esquemas socialmente adquiridos, aplica diversas estrategias para construir una comprensión. También encontramos que el Ministerio de Educación Nacional puntualiza que la lectura es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. Y también traigo a Coalición de Isabel Soler, donde también la lectura es un proceso que implica una interacción activa del lector en la medida en que la comprensión que realiza no es un derivado de la recitación del contenido del cual se trata. Es importante mencionar que la lectura ya no la debemos considerar como una parte donde solamente se aprenden los fonemas, los sonidos, sino que va más allá de una interpretación y de lo que tú puedes comprender frente a eso que estás leyendo y todo lo que tú puedes relacionarlo con todo lo que te rodea. Ya en el plan de acción. Entonces, esta propuesta se acoge al desarrollo de unos ciclos de reflexión, en los cuales propone Karkemis en 1988. Dentro de este ciclo de reflexión se hace un análisis continuo de mis acciones para mejorar mi práctica de enseñanza. Entonces, en este ciclo de reflexión veo cómo reflexiono, valga la redundancia, sobre mi planeación, la ejecución de esa planeación, observo toda mi planeación y esa ejecución y posteriormente reflexiono para así pues proponer un cambio significativo en mi práctica de enseñanza. Aquí les vengo, esta es una muestra de un trabajo inicial de cómo la orientación que yo le daba en mi práctica de enseñanza de la comprensión de lectura se basaba en memoria, en actividades desarticuladas que no cumplían con elementos del marco de la enseñanza para la comprensión, ya que pues la institución educativa donde yo realicé esta propuesta, el PI se basa en enseñanza para la comprensión, pero como en el 2015 muchos de los docentes llegamos a esta institución, no teníamos conocimiento de la enseñanza para la comprensión, entonces fue necesario primero partir de pues, conocer teóricamente y asimismo mirar cómo esto yo lo podía aplicar en mi práctica pedagógica. Analizando esto, pues también el rector llega en el 2015, él también ha tenido experiencias con la enseñanza para la comprensión y pues él ha estado orientándonos en la forma como nosotros a partir de la enseñanza para la comprensión podemos mejorar nuestra práctica pedagógica. Entonces, aquí es importante mencionar, les voy a mostrar antes de esto, la planeación que antes, en mi primer ciclo de reflexión, donde observé y reflexioné que como yo no tenía en ese momento el conocimiento sobre la enseñanza para la comprensión,
pues obviamente, pues el hilo conductor, el tópico generativo que fue en un primer momento las orientaciones y pues la indagación que tenía sobre esto están expuestos, pero que ya los elementos que se necesitan para desarrollar enseñanza para la comprensión, como son las metas de comprensión, los desempeños de comprensión, el hilo conductor y la forma en la cual evalúa, pues no estaban siendo llevados a cabo en esta planación. Razón por la cual analizo y me doy cuenta que mis clases son tradicionales memorísticas, no aplico la enseñanza para la comprensión, se conciben más como actividades, más no como estrategias que me pueden llevar a aplicar la enseñanza para la comprensión. Como es una clase tradicional, hay poca interacción entre los estudiantes, los compañeros y obviamente conmigo. La interacción que hay al interior del aula se basa más en responder unas preguntas sobre cualquier cosa que se venga a presentar en la clase, pero pues no sobre el conocimiento y sobre la forma en que ellos pueden interactuar con los compañeros para que ellos puedan aprender. El desarrollo de la lectura se basa en la forma literal, poco inferencial y crítico propositivo. Hay un desconocimiento del ritmo de aprendizaje que cada estudiante tiene. El estudiante transcribe, más no escribe creativamente y se desarrolla poco la oralidad. Entonces, en este proceso, yo como docente era quien transmitía el conocimiento y me encargaba de realizar evaluaciones que se centraban en el desarrollo de contenido, no en el desarrollo del pensamiento y la comprensión del aprendizaje de mis estudiantes. Lo anterior afecta notablemente el proceso de lectura y escritura que tienen los estudiantes a lo largo de su proceso educativo y su desempeño en las otras asignaturas, porque no hay un proceso de sentido y significación que conlleven a una comprensión. Es así como esta propuesta se centra en la transformación de mi práctica de enseñanza de la lectura y por eso planeo y ejecuto una unidad de EPC que se centra en desarrollar la comprensión de lectura y en el uso de rutinas de pensamiento, las cuales le permiten al estudiante pensar, explicar con argumentos, solucionar problemas, plantear hipótesis, elaborar un proceso de construcción y de construcción de sus concepciones, para contribuir al desarrollo de competencias comunicativas, argumentativa, propositiva e interpretativa, la cual permite que el estudiante exprese sus pensamientos, emociones, sentimientos e ideas sobre el mundo que lo rodea. Entonces, aquí en este segundo ciclo de reflexión, viene también la siguiente planeación que ya cumple con unos estándares que tienen que ver y van más allá de un tópico generativo, sino que van con toda la relación que uno debe tener en cuenta a la hora de realizar una planeación, que es tener en cuenta los derechos básicos de aprendizaje o DBA, los estándares, los propósitos, los desempeños y cómo yo voy a evaluar eso. Entonces, esa transformación de mi práctica de enseñanza la baso en preguntas importantes como ¿qué enseño? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? Aquí pues está un esbozo de esa planeación que realicé. Cabe mencionar que voy a citar acá a estos autores que son del grupo 0 de enseñanza para la comprensión, los cuales en 1972 afianzan sus concepciones respecto al desarrollo de una pedagogía basada en la comprensión como un desempeño. Va más allá de un enfoque pedagógico y entonces aquí mencionamos acá también a David Perkins, quien en 1997 define la comprensión como la capacidad de pensar y actuar flexiblemente a partir de lo que uno sabe. Bly también en 1999 afirma que la enseñanza para la comprensión
permite que el estudiante le preste mayor atención a la materia que está aprendiendo, estableciendo relación entre la vida, entre los principios y la práctica, entre el pasado y el presente. Tenemos acá este esquema sobre la enseñanza para la comprensión, donde de acuerdo a esto en 1999, la enseñanza para la comprensión aborda 4 elementos que son los hilos conductores, los tópicos generativos, las metas de comprensión y los desempeños de comprensión. Dichos elementos se desarrollan en 3 fases principales que son la fase de exploración, la fase de investigación guiada y la fase del proyecto final o síntesis. Todas estas me permiten promover el pensamiento y pues alrededor de esto planteamos preguntas abarcadoras que nos permiten desarrollar enseñanza para la comprensión, como es cómo debemos enseñar para comprender, qué tópicos vale la pena comprender, qué debemos enseñar y qué vale la pena comprender. Todo esto, a la hora de evaluar, pues ya tenemos un proceso de valoración continua, donde pues a través de la pregunta y cómo pueden saber los estudiantes y docentes lo que comprenden y cómo pueden desarrollar una comprensión más profunda. Dentro de de la enseñanza para la comprensión, es importante mencionar las rutinas de pensamiento, que son procedimientos y procesos o patrones de acción que se utilizan de manera repetitiva para manejar y facilitar el logro de metas o tareas específicas. También es importante mencionar el hecho de desarrollar una cultura de pensamiento en el aula, la cual me permite que los estudiantes desarrollen, expliquen con argumentos y desarrollen toda la parte de su pensamiento. Entonces, por eso es a partir de la enseñanza de la lectura, planeo una unidad de EPC donde aplico las rutinas de pensamiento, lo cual me permite que los estudiantes piensen, expliquen con argumentos, solucionen problemas, cuestionen y hagan preguntas. ¿Para qué? Para construir construir sus concepciones, desarrollar habilidades, competencias que lo lleven a comprender el mundo que lo rodea. Entonces ya en la propuesta se desarrolla en el tercer ciclo de reflexión, donde aquí hago un pequeño esbozo de la unidad de enseñanza para la comprensión, la cual se tienen en cuenta ya el hilo conductor, el tópico generativo, los estándares, las competencias, los DBA y cada una de las metas de comprensión. Entonces, entrando a la propuesta, el objetivo general que desarrollé era explicar la relación entre el desarrollo de la unidad de enseñanza para la comprensión, que enfatiza en razonar con evidencia y los cambios en la práctica de enseñanza de la comprensión de lectura de la docente. En objetivos específicos, describir los cambios en la práctica de enseñanza a partir del desarrollo de la unidad de EPC, que enfatiza en razonar con evidencias para facilitar la comprensión de lectura en los estudiantes del grado quinto de la jornada mañana. Describir los cambios en la movilización del pensamiento y razonar con evidencias de los estudiantes de quinto grado a partir de la implementación de la unidad de EPC. Analizar el cambio de la comprensión de lectura en los estudiantes del grado quinto con la implementación de una unidad de EPC que enfatiza en la movilización del pensamiento de razonar con evidencias. Al realizar esto, diseñé una matriz de análisis de resultados con los siguientes elementos o instrumentos de recolección de datos, como fueron los diarios de campo, audios de mis clases, también grabaciones de mis clases, los trabajos con los estudiantes y la planeación, basando también todo esto, teniendo como base la pregunta de investigación, el objetivo general y las dimensiones. Entonces, la unidad de enseñanza para la comprensión que desarrollé fueron 8 sesiones, en las cuales la primera se desarrolló el cuarto ciclo de reflexión, donde el tópico generativo eran lectores en acción
Y aquí planteé por qué todos los textos que nos rodean no están escritos de la misma manera, teniendo en cuenta todos los portadores de textos que vemos y de los cuales ellos tienen, están accesibles. Entonces, en el hilo conductor, el estudiante caracteriza los diferentes tipos de texto y los sistemas simbólicos que estos presentan, con el fin de producir textos orales y escritos teniendo en cuenta el propósito, la intención comunicativa y algunos aspectos gramaticales como la concordancia, la coherencia y la cohesión. Entonces aquí en esta primera sesión, como un primer momento, yo les planteé un texto narrativo, un texto lírico y un texto dramático. Lo leímos entre todos, realizaron la rutina de pensamiento, leo, pienso y caracterizo, y ellos, aquí ustedes observan cómo en un cuadro comparativo estaban los tres textos y ellos los caracterizaban teniendo en cuenta la clase de texto y los elementos al interior de cada uno de los textos, como son el narrativo, el lírico y el dramático. En la segunda sesión tenemos que realicé la rutina de pensamiento, leo, pienso y caracterizo con el texto del universo de las letras. A partir de esta lectura, los estudiantes realizan la lectura individual y grupal. Posteriormente resuelven unas preguntas literales e inferenciales sobre el texto, escriben el inicio, nudo y final de este texto y lo caracterizan de acuerdo con sus elementos y estructura. Acá vemos dos muestras. También es importante mencionar que con ellos, además del contenido, también veíamos la estructura y la forma de las palabras, la forma como ellos se expresaban, la forma en cuanto a la ortografía, y pues los circulitos acá me indican las correcciones que ellos mismos iban observando respecto a la forma en la cual ellos escribían, para que ellos tuvieran como una mayor concientización de la forma en que escribían, teniendo en cuenta pues ya el uso gramatical y la ortografía. En la tercera sesión realicé la rutina de pensamiento, veo, pienso y caracterizo sobre un video que era sobre la leyenda de los tuetué. Entonces, antes de esto hablamos sobre las leyendas de nuestro país, Colombia, de muchas historias que ellos tenían al interior de su familia, las cuales les habían contado sus padres y sus abuelos, y basándome en esto, ya les presenté el video del tuetué, y sobre esto ellos mismos fueron desarrollando, basando en preguntas que yo les fui formulando. En grupos acá vemos las diferentes respuestas, ellos iban participando y así mismo se iban mirando la comprensión literal y la comprensión inferencial alrededor de este escrito. Maestra Franci, para que por favor en 5 minuticos que le quedan, su merced pueda concluir el desarrollo de su experiencia, por favor. Listo, sí señora. Entonces aquí ellos desarrollan preguntas alrededor de este texto. Ya en la cuarta sesión implementé con base en la canción Azul, ellos también aquí caracterizan el texto al interior de cada grupo. Aquí se desarrolla el trabajo colaborativo. En la quinta sesión ya vamos a entrando ya a las expresiones con símil, y ellos analizan estas expresiones y expresan lo que esas expresiones, cómo ellos las interpretan. Posteriormente, ya en la sexta sesión, analizamos un texto informativo. Ellos acá lo caracterizan, y luego en la séptima sesión, hasta ellos con base, teniendo en cuenta todo lo que sobre el texto informativo, ellos sobre su contexto escriben un texto informativo. Aquí también vemos las diferentes noticias que ellos escriben sobre su contexto. Aquí ya en la octava sesión, para cerrar, realizando la rutina de pensamiento, leo, pienso y transforman un texto. Entonces yo les di un texto, era el mismo para todos, pero de diferente forma. Uno se los di en forma narrativa, entonces ellos lo tenían que pasar a informativo.
o si era informativo, ellos lo tenían que pasar a narrativo, y si era informativo, pues lo tenían que pasar a lírico. Aquí vemos acá muestras de esta transformación y de esta parte donde ellos cambian el sentido del texto. Y aquí les presento las diferentes matrices de evaluación respecto a la comprensión textual, respecto a la escritura ya de la noticia. Aquí respecto a otra rúbrica que dice sobre comprensión textual, y aquí fue importante desarrollar pues el trabajo cooperativo. Ya para terminar, los logros. Se realiza una evaluación procesual flexible continua, lo cual me permite identificar la forma en que el estudiante aprende. Se hace un seguimiento de su proceso, teniendo en cuenta las dificultades y las fortalezas de cada uno. Así se realiza un proceso de retroalimentación. Los estudiantes son más tolerantes con sus compañeros, ya que este trabajo colaborativo y cooperativo permite que ellos respeten sus opiniones, lo reconocen como personas importantes en su proceso de aprendizaje, porque así se potencializa su pensamiento, se promueven espacios de socialización donde todos participan, exteriorizan, comparten, transforman con base en sus saberes previos los conocimientos adquiridos para ampliar sus comprensiones. El estudiante desarrolla un pensamiento crítico de la realidad y él es el protagonista de su aprendizaje. Las preguntas que se formulan más allá de un nivel de conocimiento y de un nivel inferencial incluyen un propósito, una intención comunicativa que permiten desarrollar habilidades e invitan a la aplicación, al análisis, la síntesis y la evaluación. El estudiante realiza conexiones entre los conocimientos previos y el conocimiento disciplinar, lo que le da la posibilidad de explicar con argumentos la respuesta. De esta forma, él da la razón de lo que presenta el texto y de las relaciones que pueden tener con otros escritos. Y ya la última, los estudiantes comprendieron que la lectura comprensiva es algo más que un proceso decodificado, ya que a través de esta se conoce el proceso de aprendizaje individual del estudiante, se potencializa el pensamiento y se avanza en las concepciones que de cada uno sobre el único y los referentes bibliográficos. Y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la maestra Franci por compartirnos en detalle cada una de las partes de su investigación, una propuesta bastante rigurosa. Antes de dar paso a la ronda de preguntas, me voy a permitir leer dos de los comentarios que dejan en el chat para la maestra Franci. Tenemos al maestro Juan Carlos Piñeros que nos dice: excelente el trabajo de rúbricas para que el estudiante identifique su nivel de comprensión. Aquí la profe nos dio varias herramientas metodológicas chéveres. Marcela Díaz, la maestra, dice: gracias a todos y a todas las docentes Latitudes que nos apoyan en estos encuentros que promueven el debate. Y finalmente, la maestra Mayerly Méndez, que nos habla de las dos propuestas y nos dicen que ambas dan pie para reflexionar e ir más allá y transformar el paradigma de la enseñanza, tomando en realidad el contexto de los estudiantes para que los aprendizajes trasciendan y sean realmente de un valor agregado para los chicos. Mientras la maestra Franci revisa algunas de las preguntas que han realizado nuestros compañeros en el chat, le vamos a dar la palabra al maestro Alejandro para que resuelva las que ya él revisó, y recordarles que en el chat se ha colocado el link para que consignen ahí la asistencia en nuestra jornada de la tarde del día de hoy. Maestro Alejandro, tiene la palabra. Colegas, mire, respondí a algunos comentarios y preguntas del chat. Me quedaron algunas también. Di mi correo por si ustedes me quieren escribir y continuar con la conversación y diálogo. En cuanto, me faltaron un par de preguntas. Una tiene que relación dentro de si hay programas para fortalecer la formación de orientadores y la formación orientadora en las universidades. Sí. En las universidades chilenas existe dentro de no en todas, existen asignaturas y prácticas vinculadas a la orientación. Y eso como curso, yo soy profesor de orientación educacional en todas las carreras de pedagogía que tenemos en la facultad, que son 12, y también existe programa de formación
para orientadores, llamados consejeros educacionales y vocacionales. Y también existe magíster en orientación en algunas universidades, no en todas. Eso en cuanto a la formación de orientación. También les tengo que comentar que la formación orientadora, al estar muy vinculada al sistema productivo, económico y social de cada época, ya en los fines de los 80, 70, 80, con cambio con el gobierno de Pinochet, con la dictadura de Pinochet, orientación cae en un proceso de decadencia. Tengo que reconocer la parte bajo que pasa. Y ahora, ya a contar de 2010, ha comenzado a repuntar como una efectiva labor formativa. También, y frente a eso, el altibajo que ha tenido la función orientadora en el sistema escolar se ha ido remediando entonces paulatinamente. Tenemos hoy día en el colegio asignaturas de orientación desde primero básico, primaria, hasta cuarto de enseñanza media o secundaria. Es decir, hay 12 años con actividades de formación orientadora, más también se recuperó otra actividad formativa que tiene una dimensión más democrática de fortalecimiento, formación ciudadana, que se llama Consejo de Curso, que también es una actividad de orientación grupal. Entonces existen esas dos actividades de orientación grupal más la orientación personal y escolar que se hace de forma individual. Eso me falta responder. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Alejandro. Maestra Franci, tiene la palabra para responder algunas de las inquietudes que los compañeros plantearon en el chat. Sí, señora, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. La verdad es que, pues, con base en todo lo que aprendí en la maestría, ahorita me dispongo a aplicar todo eso porque, como ustedes saben, que es en nuestro contexto siempre estamos moviéndonos a nivel de diferentes grados, y yo, como soy docente de básica primaria, en este momento me encuentro con grado primero y precisamente estoy en ese proceso de diseño de una propuesta que ya inicié, pero pues que espero a futuro poderles comentar sobre cómo aplico esta propuesta basándome en enseñanza para la comprensión. Bueno, entonces acá el compañero Juan Carlos Piñero Suárez me dice que cuáles instrumentos utilizaste para llevar la valoración continua en mi investigación. Como instrumento utilicé las rúbricas de evaluación, utilicé, como ustedes saben, en lengua castellana uno maneja la parte de la lectura, la oralidad y la escritura. Entonces, basándome en eso, diseñé 3 rúbricas de evaluación donde a nivel grupal, porque ellos trabajaron cooperativamente con los compañeros, y a nivel también individual. Es un trabajo bastante dispendioso, pero es enriquecedor, porque no se trata de que tú evalúes muchas cosas, sino que con base en una sola muestra y en el transcurso y en el desempeño que el estudiante realiza, pues tú puedes mirar muchas cosas con base en unos criterios que tú estableces en esas matrices de evaluación. ¿Listo? Aquí también menciona que cómo cambió mi práctica pedagógica al trabajar desde el marco de la EPC, también para el compañero, al 100%, porque no solamente tengo en cuenta lo que la institución o el marco a nivel de los estándares me exigen para trabajar, sino que también tengo en cuenta las competencias, tengo en cuenta los derechos básicos de aprendizaje, y sobre todo que es importante no desligar esto del contexto en el cual mis estudiantes se enmarcan, de sus necesidades e intereses. Precisamente antes de iniciar, para yo poderles llevar a cabo la unidad de comprensión, yo les hice a ellos un sondeo basándome en preguntas como qué les gustaría conocer, y ellos mismos iban escribiendo, y basándome en eso fue que abordamos el tema de las leyendas, el tema del universo y el tema de la producción de las noticias, porque ellos, como se encuentran en el barrio Juan Pablo II, entonces ese es un contexto social
donde ellos, pues hay microtráfico y muchas cosas que los afectan y que ellos pues querían escribir sobre eso, también teniendo como base que en la institución el proyecto de comunicación es fuerte y pues se quiere y lo que se pretende en secundaria es que ellos desarrollen más estas competencias. Entonces, aparte de tener en cuenta todo lo referente al contexto y a los estándares que de una forma me exigen, también tengo en cuenta la familia, que sí sé que debe participar más y que es una de las cosas que pues se deben mejorar al llevar a cabo estas acciones. También tener en cuenta la parte de la autoevaluación y la coevaluación, porque no se trata solamente de, como docente, yo mirar o cuantificar los resultados que ellos obtienen frente a unas pruebas, sino también mirar cómo ellos y de qué manera ellos comprenden y entienden eso que yo les quiero transmitir y de lo cual ellos también a partir de sus experiencias pueden aprender, pueden retroalimentar y pueden construir un nuevo aprendizaje. Y muchísimas gracias. Maestra Franci, muchísimas gracias a usted por compartirnos su experiencia. En el chat todavía hay algunas preguntas que quedan pendientes. No sé si la maestra Franci nos quiera compartir su correo electrónico, al igual que el maestro Alejandro Villalobos, que nos compartió su correo electrónico, para tal vez hacer acompañamiento a unas preguntas de más. Agradecemos a todos los maestros y maestras en ejercicio y en formación que se conectaron hoy a nuestro seminario. Esperamos que las reflexiones que tuvieron lugar el día de hoy hayan sido importantes y de gran significado para todos. Les recordamos que tenemos una invitación el próximo sábado y entrego mi mochila, la mochila que nos hace Red, a mi compañera Diana y a todos los maestros para que sigamos tejiendo comunidad y tejiendo red. Muchas gracias, Karen. Te recibo la mochila. Aquí con nuestra mochila damos por concluida nuestra jornada del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los acompañantes, a nuestras expositoras.